que vamos a ver ahora, Jesús trata con el afán y la ansiedad, que es provocada por lo contrario, ¿no? Por los que no poseen o por los que no tienen nada, entonces puede llegar a provocarle eso. Es decir, el domingo pasado hablábamos de la riqueza, ¿no? Y le habló y los ubicó a las personas como poder agradar a Dios y que no se hicieran tesoros aquí en la tierra, que era lo que es efímero, que se acaba, más sin embargo, hacer tesoros en el cielo es para una eternidad. Ahora va en el otro sector o en otro grupo, que puede hacer a los que menos tienen y causarle esto lo que se llama el afán y la ansiedad. El afán, lo queremos definir, es una preocupación excesiva y dañina para el individuo y que perjudica, hermano, tanto para la salud y para la supervivencia y el funcionamiento normal de un individuo. En el tiempo de Jesús solo se conocía la ansiedad. Ahora en nuestro tiempo, esa misma preocupación excesiva, ahora la medicina la ha dividido como en tres partes o tres fuentes de donde puede venir la ansiedad. Y puede ser por el pasado, a lo que ellos le llaman ahora depresión, pero que es causada por una preocupación excesiva por el pasado, le causa a la persona lo que es depresión. Y luego la preocupación excesiva por el presente causa lo que todos conocemos y que está muy abundante, el estrés, pero que viene de ese mismo afán excesivo. Y luego también la preocupación excesiva por el futuro es lo que ahora se le conoce como ansiedad. Según los estudios de la medicina, la Organización de América de la Salud Mental hizo una encuesta el año pasado y dice que el diagnóstico de personas que se le dio esta condición de ansiedad aumentó excesivamente desde el 2023 al 2024. El 43% de los adultos que viven aquí en Estados Unidos, hermanos, padecen o han sido diagnosticados con ansiedad. El 52% de ese 43% dice que son por preocupaciones de situaciones financieras. Otro dato dice que el sexo femenino son los más vulnerables a poder padecer lo que ahora nosotros conocemos como ansiedad. Y regularmente, hermanos, ha sido una situación que ha venido aumentando, pero la raíz de todo, si usted ve, Jesucristo desde el primer siglo estaba tratando ya con este problema que tenía la sociedad o que tenía el ser humano. Y todo tiene que ver con una desconexión de su creador. Y ahí depende todo. No más que ahora en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, es tan común ahora oír lo que es depresión, estrés y ansiedad. Todo viene provocado por el mismo común denominador, que es el afán o la preocupación excesiva por algo, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Regularmente algunas personas van a los médicos y tal vez no llevan nada, pero allá le dijeron tenés ansiedad y ya va por ahí, por ese rumbo. Jesús, hermanos, advirtió acerca de este problema y dio a conocer la forma como a través de la palabra del Señor o el consejo nosotros podamos encontrar cómo poder salir o poder evitar entrar en esta preocupación excesiva, ya sea por el pasado, por el presente o por el futuro. Yo quiero invitarle que vaya ahí conmigo al pasaje de Mateo capítulo 6,
y está largo la porción que vamos a leer, pero es donde incluye Jesús dando poniendo en contexto lo que es el afán, le da a conocer cuál debe ser la postura y la razón por la cual no debe entrar en una preocupación excesiva. Mateo 6, del 25 al 34, leemos así la palabra del Señor y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así pues, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y él estaba tratando de poner en contexto todo para poderlo llevar a un punto, hermanos, de poder saber cuál era la dependencia o de dónde venía esa preocupación excesiva que creo que la mayoría de nosotros por algún momento nos ha tocado la puerta de nuestra vida. ¿Sí o no? Ya sea por el pasado, por el presente o por el futuro. Pero es aquí donde nosotros debemos ver cómo Jesús llevó, y primero lo que él llevó a la persona a hacerle esta comparación y decirle: miren los pajaritos. Ahora, bien importante, hermanos, que lo que él trataba de llevarlo era a que volvieran a tener la confianza y la fe en el Señor. Y lo primero es esto, una confianza en Dios. Y eso es lo que ha perdido la humanidad. Porque eso, las estadísticas están elevadas ahora. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ahora le está dando la espalda a Dios. Este país, hermano, fue fundado en principio bíblico, pero mucha gente le está dando la espalda a Dios, pero aún quieren el beneficio de Dios. Pero el problema es que ha dejado de confiar en Dios, ha dejado de depender de Dios, y ahora aún en las congregaciones donde se alaba a Dios, donde se debe buscar el creer en las promesas de Dios, hermanos, se está como de alguna manera suplantando por otras formas de vivir una vida cristiana. Y es ahí donde debemos llevar nosotros a la raíz del problema de lo que ahora está afectando a la sociedad, al mundo entero, y por qué este incremento de este diagnóstico de poder llegar a esta condición de afán. Ya sea, vuelvo y voy a estar repitiendo esto, por el pasado, por el presente y por el futuro. Y es por algo excesivo. Y cuando hablo de esto es que debe haber cierta ocupación, hermano, en las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero no preocupación. Son dos cosas diferentes. Ocupación es hacer aquello que nos corresponde a hacer a nosotros para nosotros poder tener aquello que necesitamos. La preocupación es cuando queremos algo que no está a nuestro alcance y nos preocupamos. Es decir, ocuparse antes de ocuparse. No sé si me entienden.
Pero lo que necesitamos hacer nosotros nomás es ocuparnos. Y Jesús nos lleva, la ocupación nuestra debe ser confiar en Dios. Y por eso es que Él da toda esta comparación y pone los pajaritos, pone los lirios del campo, para que pueda entender que Dios tiene cuidado. Ahora los pajaritos buscan su alimento. O sea, no están allí tampoco y Dios les va a llegar a echar allí. No, tienen que ocuparse. Por aquello no, porque diga, oh, el pastor dijo que Hakuna Matata. No te preocupes. No, hay que ocuparse. Pero en lo que no podemos hacer, hermanos, es allí donde él lleva, dice, no vale más la vida que el alimento. Mire, lo importante aquí, hermanos, no sé si usted lo analiza así, pero hay algo que me llama la atención a mí. Dice, no vale más la vida. Y Él ya consiguió, hermano, vida eterna para nosotros. Lo demás que pasamos acá, imagínense, si ya consiguió algo que nosotros no podíamos conseguir, imagínense cómo no nos va a dar lo demás. Así que debemos confiar que al Dios que servimos, al Dios que buscamos, es un Dios que va a tener cuidado de nosotros. Y ya Él se ocupó de lo más grande, aquello que nosotros no podíamos alcanzar, la vida eterna ya la tienes tú si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo no se va a ocupar de darnos el alimento que necesitamos, la ropa que vestimos? Yo creo que algunos, hermanos, ya no podemos o no tenemos espacio en nuestros closets. Y hoy le voy a recordar a algunos de ustedes, ay, no tengo que ponerme. ¿Recuerda ahorita antes de venir al servicio? No, lo tiene, lo que pasa es que quiere preocuparse, demasiado. Y eso le va a provocar, en el presente decimos que es estrés. ¿Hay algún estresado aquí ahora? No me va a contestar, pero aquí lo vamos a ir descubriendo para saber, hermanos, cómo evitar, porque era un problema que estaba surgiendo y era la desconfianza en la provisión de Dios. Por eso, cuando termina él de dar la narración de todo, cómo Dios tiene cuidado, y nosotros, tú y yo, hermano, valemos más que todo lo demás de la creación, porque el hombre está creado a un nivel superior de los animales y de las plantas. Nosotros estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, valórate. Cuando te sientes pobrecito yo y tú eres único de Dios, hermano, es porque tú no te has dado el valor que Cristo te da. Cristo nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese eres tú, ese soy yo, por la gracia y la misericordia de Dios. Más adelante lo voy a repetir para ver si ya se convencieron. Pero eso es lo que somos nosotros. Ese es el valor. Por eso es que dice, él termina diciendo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí es donde los estaba llamando a que volvieran a la confianza de Dios, hermano. Confiar en Dios es que todas las promesas que Dios ha dicho para los hijos de Dios son para que nosotros las aceptemos y las recibamos. Esas son tuyas, son mías, pero tenemos que también ocuparnos de por lo menos extender la mano para recibirla, quizás concebir esa verdad en nuestra mente para que nuestro corazón tenga esta seguridad de que Dios tiene el control. La solución para superar el afán es la fe en nuestro Padre Celestial. Porque ¿sabe qué? Él conoce todas nuestras necesidades y sabe cómo suplirlas. Eso es vivir por fe, creyéndole al Señor. Si hay situaciones del pasado, Él puede llegar a tu pasado y sanarte en el presente.
Si es situaciones del presente, Él puede tener control y suplir la necesidad. Por el futuro no tienes que preocuparte. Cada día tiene su propio afán, dice al final de lo que leímos. Mañana nos preocupamos por lo de mañana. Hoy vivamos un día a la vez glorificando al Dios que tienes vida, que puedes estar aquí libremente para poder alabar y bendecir al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Porque el confiar en Dios, hermano, debe llevarnos que aún en medio de las circunstancias, Él se va a ocupar. Se va a ocupar de la necesidad. En lugar de dejarnos dominar por la inseguridad y la ansiedad, debemos llevarnos siempre a confiar en Dios. Confiar en Dios, hermanos, se requiere, y aquí es donde necesitamos ocuparnos, conocer a Dios. Saber que Él nunca ha mentido. Que cada promesa que Él ha dado se va a cumplir. Tener esa seguridad es saber conocer el carácter de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que Él no miente, que no es hijo de hombre para mentir. Todo lo que dice Dios es verdad y se va a cumplir, pero es allí donde nosotros debemos entender esto. El apóstol Pablo, todo el capítulo 4 que escribe él, hermano, sin duda, cuando les escribe a los filipenses, Pablo ya había entendido esta verdad de poder confiar en Dios y depender de Dios, porque eso lo había llevado a un nivel de poder superar cualquiera que fuera la circunstancia o aquello que le podría preocupar. De sobremanera lo había superado. Por eso ahí en el verso 6 y 7 del capítulo 4, cuando le escribe a los filipenses, él dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué dice? Por nada. Es decir, aquí incluye todo, hermano. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esta recomendación que el apóstol estaba dando a la iglesia de Filipo era porque ya él había experimentado esta verdad. Eso que él dice, por nada estéis afanosos. No era algo, hermano, que no tenía que ver con solo la enseñanza, sino con la experiencia que él había pasado. Por eso, si usted sigue leyendo el capítulo 4, más adelante hay un verso que nosotros todos lo sabemos y a veces lo usamos incorrectamente. El verso 13, ¿qué dice? Sí, sin miedo ese. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mire lo que dice el 12. Está ahí. ¿Qué dice el 12? Ajá. El 12, hermano, nos está diciendo cuál es lo que el apóstol Pablo había entendido. Por eso en los versos 6 y 7 le dice, por nada estéis afanosos. Porque él había pasado un proceso donde había estado en dificultad, en carencia, pero también había tenido. ¿Se acuerda la enseñanza de la semana pasada? Pudo tener tesoros, pero pudo someterse a Dios, a los mandatos, a los estatutos de Dios. Pudo tener carencia, pero también pudo descansar en Dios. Por todo he sido enseñado, dice. Sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Por eso es que el verso que todos nosotros conocemos, y a veces, como dije, lo usamos mal, porque decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando a veces nosotros no podemos hacer algo, ocupamos ese versículo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo molestaba a los que no podemos cantar, y a veces queremos cantar. Dice, no, pónganme allí porque
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, si no le da la voz, hermano, no, ese versículo no va a funcionar ahí. Lo que Pablo estaba diciendo acá era eso, de que el aprender a depender de Dios, esa confianza en Dios te lleva a un estado donde tú puedas tener esa paz que sobrepasa todo pensamiento, todo entendimiento, y puede traer, hermanos, en nosotros esa tranquilidad y sosiego, que es lo contrario al afán y a la ansiedad. La confianza en Dios es la que nos puede ayudar a superar ese afán o esa preocupación excesiva. Porque lo que leímos ahí dice, nadie puede agregar un codo a su estatura. Y lo da como ejemplo, es decir, algo muy lógico, ¿no? A mí me gustaría ser más grande. Yo no puedo estarle diciendo al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mañana voy a ser de 5'5". Apenas llevo 5'1". Y no voy a pasar de ahí, hermano. Para decirle que a veces hay cosas que nosotros queremos usar la Biblia, pero no la usamos en su contexto para entender qué es lo que Dios quiere. Depositar la confianza en el Señor, hermanos, es tomar las promesas que Él tiene para ti. Él ha dicho en su palabra, no nos dejaré ni los desampararé. Él va a estar con nosotros todos los días. Por eso cuando viene un momento en tu vida y te afanas y piensas que te sientes solo, abandonado, acuérdate de la promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él estará allí, su mirada estará puesta en ti, hermano, para levantarte, para restaurarte. Pero yo tengo que confiar que Él va a tender su mano. Eso es lo que me lleva, es la fe, es activar la fe y decir, no, tú vas a tener el control. Muchas de las preocupaciones nuestras están, hermano, porque hemos desconfiado de la promesa del Señor. Y la desconfianza viene porque no conocemos suficiente al Dios que prometió, al que es tu papá. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado alguna vez, hermanos, la desconfianza de su hijo. Y voy a hablar aquí a los papás. Cuando uno no tiene los niños chicos, y tú lo subes a un algo y dices, tírate, tírate. Y el niño está allí como que, a ver si me va a cachar. Entonces, tírate, yo te voy a cachar. No sé si le ha pasado. Dice, ¿por qué no crees si yo soy su papá? No lo voy a dejar caer. No, pero por la mente del niño está pasando otra cosa. Mira para abajo y si me deja caer. Es lo mismo que pasa con nuestro Dios, hermano, cuando nosotros desconfiamos. Él dio lo máximo que tenía para mostrarnos su amor. Nos dio vida eterna. Por eso es que dice, no valéis ustedes más que los pajaritos si les ha dado vida. Cada vez que nosotros desconfiamos de Él es porque hacemos menos el sacrificio que Cristo hizo para nosotros. Y esa desconfianza, hermano, decimos nosotros a veces, tú eres el dueño del oro y la plata, pero no lo creemos. Porque desconfiamos en el momento de la necesidad, desconfiamos, no creo que me lo vaya a dar. No lo que tú quieres, pero lo que necesitas te lo va a dar. Lo que necesitas. Siempre y cuando nos ocupemos también. Vuelvo y repito eso, ocuparse es hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Pero no se mueve para que lo bendiga. No va a suceder, hermano. Pero si tú haces tu parte, siempre cuando oramos, cuando una persona necesita trabajo, le digo, vaya, toque, hable. Y el Señor le va a dar gracia allí, y entonces allí va a ver la mano de Dios, porque usted se ocupa. Pero no se preocupe, porque Dios va a estar en control. Él le va a dar la gracia, la sabiduría, para que usted reciba lo que necesita. Y es ahí donde experimentamos
el favor de Dios cuando depositamos esa confianza en Él. Y por eso que la insistencia del apóstol cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, no te da chance para preocuparte excesivamente. Dios va a tener el control. Voy a hacer mi parte, lo demás lo va a hacer el Señor. Y ahí comenzamos a ver la mano de Dios obrando. A su tiempo, reconociendo que Él tiene el control. Pero la confianza en el Señor, nosotros debemos analizarla. En estos tiempos que estamos viviendo, de que el materialismo se ha infiltrado mucho en el estilo de vida del Hijo de Dios, del cristiano, y toma control de nuestras acciones, poniéndolo como primer lugar y dejando a Dios, no digo de segundo, a veces por último. Y si es que queda tiempo, si no, a veces nos olvidamos totalmente porque estamos confiando en lo que nosotros tenemos y en nuestras posesiones, y a eso es lo que llevaba el Señor a poderlo situar. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra enseñanza que podemos obtener de aquí, el afán y la ansiedad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí en el verso 33 de la porción que nosotros leímos está, después de que le dice todo, los pajarillos y todo, y él insiste en la poca fe que había, él dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Esa es la confianza, hermano. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios sabe tu necesidad? ¿Usted cree que Dios sabe su necesidad? Porque eso depende también el que nosotros podamos sentirnos seguros, confiados. Bueno, así como el papá le dice al niño, tírate, tira, a veces uno tiene que confiar que el Señor va a cuidar de ti. El Señor va a tener el control. Pero por eso es necesario que nosotros entendamos la enseñanza de este versículo cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto enseña que debe haber prioridades en nuestra vida. Yo he enseñado otras veces, hasta traje una ilustración. ¿Se acuerdan de ustedes de eso el año pasado? Yo traje un botecito con unas pelotitas anaranjadas simbolizando que Él debía estar en primer lugar antes de todo y lo demás cabía. ¿Se acuerdan de eso? Para no entretenerme en eso. Ok. Buscar primeramente. Ahora usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo es poner a Dios en primer lugar? ¿Qué debo hacer? Porque a lo mejor nuestro deseo está, lo entendemos, pero en la acción, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay un pasaje en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 22, donde los fariseos cuestionaron a Jesús después de que Él estaba enseñando y dice, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús les contestó y les dijo, dos son principales, y ahí se reúne todo. En el verso 37 Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comencemos por ahí. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Es comenzar a llevar a la práctica esos mandamientos. Y pensemos en todas nuestras acciones y veamos si de alguna manera estamos incluyendo este mandamiento en nuestras acciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La semana pasada hablábamos que ¿dónde está nuestro tesoro? Allí está. Entonces, para
que en mi corazón responda, o para amar a Dios de todo corazón, ¿qué tiene que ser Dios para mí? Y su tesoro es lo que yo más quiero. O sea, no nos compliquemos, hermano. Si no es buscar las cosas. Si Dios es mi tesoro, es decir, mi tesoro es lo que yo más quiero. Entonces pregunta, ¿es Dios mi tesoro? ¿O está en la lista de las opciones por si queda tiempo? Buscar primeramente el reino de Dios de todo corazón es eso. Poner a Dios como es mi mayor deseo. Es mi tesoro, yo lo quiero. ¿Por qué, hermano? Porque si tienes a Dios, lo tienes todo. Yo les decía, no sé si en la clase del jueves, decía que Pablo decía, no tengo nada, pero lo tengo todo. ¿Por qué? Porque él tenía a Dios como su tesoro. En todas sus descripciones que él da como apóstol, él decía que había sido o tenía un calificativo muy elevado en cuanto a los hombres, pero él decía que lo tenía todo por basura a fin de alcanzar a conocer a Cristo. Porque él sabía que entre más conocía de Cristo, entonces él le alcanzaba plenitud de vida. Y a eso es lo que lo llevaba Jesucristo cuando le menciona de estos mandamientos. El buscar primeramente el reino de Dios, hermano, es obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Yo sé que me puede llevar mucho tiempo el poder analizar todos estos mandamientos, pero cuando dice de todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, todo tu sentimiento, todo tu ser debe estar involucrado, hermano, para poder mostrarle a Dios que lo ama. Dice con toda tu mente. O sea, todo pensamiento tiene que estar sometido a la obediencia a Cristo de todo. Cualquier pensamiento voy a llevarlo allá a ver qué pase. Porque hay pensamientos, hermanos, que nos llevan a tener estrés o depresión o ansiedad. Llevémoslo a Cristo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Vuelvo y repito, este versículo lo repetimos la semana pasada y sigue insistiendo ahora. ¿Sabe por qué? Porque es primordial, es necesario, indispensable en la vida del seguidor de Cristo, el cristiano, el poder saberlo, entenderlo y aplicarlo en la vida práctica. Ahí va a desaparecer el afán cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Va a evitarnos, hermanos, el que nosotros podamos gastar tiempo en otras cosas buscando soluciones cuando Jesucristo te las puede dar rápido y con más eficacia para resolver las necesidades que nosotros tenemos. Mire, cuando él habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aprendemos a confiar en Dios, hermano. Que Jesús no estaba él promoviendo la pereza, más bien él estaba llevándonos a que pudiéramos confiar en Dios para que pueda librarnos de los temores, de las dudas y de todo aquello que nos agobia, que nos lleva a una ansiedad. Y lo primero que él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí tenemos una tarea, hermano. Si por alguna razón había una duda, decir, hermano, ¿cómo comienzo a buscar el reino de Dios? ¿O cómo debo hacerlo? A través de estos mandamientos. Ama al Señor de todo tu corazón. Y ahí tenemos una tarea, hermano. Que Dios sea mi tesoro, tengo que ver qué es lo que está arriba de él primero. Yo hacía esta pregunta, de hecho, hermano, los días jueves estamos teniendo un estudio más cercano y respondiendo preguntas de lo que mensajes que hacemos acá. Yo exhorto a
Aquellos que pueden, vengan al estudio bíblico. Ahí te va a ayudar a formar más, a tener más conocimiento del Señor. Pero yo les preguntaba, hermano, ¿tú tienes claro dónde está tu corazón? Nunca conseguí, la respuesta clara de los que estábamos acá. Porque yo preguntaba, hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Sabes tú dónde está? Y yo lo que quería decir, ¿cuál era su tesoro? ¿Qué es lo que más busca? En todas las acciones, ¿cuál es lo que tú más deseas? Lo que más aprecia, lo que más valora. Porque donde vamos a tener nuestro tesoro, nuestro corazón va a estar allí. Así vamos a funcionar y así vamos a actuar, independientemente de cómo busques al Señor, cuánta Biblia tú lees, cuánto haces para el Señor. El resultado de todo lo que hacemos está basado en qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos saber qué es lo que tenemos como tesoro y poder nosotros saber que estamos buscando el reino de Dios. Es un trabajo, una tarea que no solamente se debe de decir de labios, sino en la acción. Y esos dos mandamientos, nosotros tenemos tarea. El segundo no está más fácil que el primero. Dice, el segundo es semejante. Y cuando habla semejante es que dice que de la misma manera que amas a Dios, también tienes que amar a tu prójimo. Por eso que dice, y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de la misma manera que amas a Dios, tienes que amar también al prójimo. Está difícil, ¿no? Yo sé, ya está pensando, ay, pero hermano, qué difícil. Pero es ahí donde la confianza en el Señor y lo que Él ha provisto nos ayuda a que nosotros podamos tomar en cuenta el reino de Dios como primer lugar para nuestras acciones, y entonces vamos a ir evitando todo esto que provoca lo que es esa preocupación excesiva por el pasado, por el presente y el futuro. Ahora, para poder librarnos o evitar es entregar esas preocupaciones excesivas. Tiene que haber, Jesús enseñó que estas preocupaciones excesivas son inútiles. Porque dice, nadie va a poder lograr. Si te afanas, por mucho que tú quieras, no le vas a poder lograr agregar un codo a tu estatura. Lo que estaba diciendo es que hay cosas, hermano, que a la gente la lleva a una preocupación, sobre todo quizás por el pasado, donde la gente ahora en día, muchos son diagnosticados con depresión, porque se han aferrado a algún pensamiento, a alguna preocupación por situaciones del pasado que lo han llevado a tener este estado de depresión. Y yo no digo que no sea real y que a veces necesitan un tratamiento médico, pero muchos de los pensamientos, hermanos, se libran cuando la persona aprende a entregar o quizás a perdonar, porque esas preocupaciones a veces vienen por circunstancias de preocupaciones que no van a resolver, sino que están allí guardando en el corazón algo que nomás le causa lo que se le llama depresión. Mucha gente no está contenta con lo que ha realizado en su vida. Algunos dicen, me pude haber preparado mejor. Y comienza a divagar en su pensamiento y eso lo lleva a preocuparse si hubiera hecho esto, si hubiera. El hubiera, hermano, para el presente ya no funciona. Y eso a veces causa lo que se le llama esa depresión, donde se encierra en una preocupación excesiva por algo que no va a cambiar. Va a estar allí siempre y no va a haber solución.
Lo que necesita es entregar esa parte, porque lo que cuenta es de aquí en adelante. Para adelante sí podemos cambiar. El presente igualmente, hermanos, sobre todo si tomamos en cuenta la confianza en Dios y primeramente buscar aquello que Dios tiene como prioridad en nuestra vida, y entonces comienza a hallarle sentido a la vida cuando comienza a entregar todo lo que le está afectando del pasado. Porque hay personas que se han frustrado en su vida, en su ser. Llegan a esa condición de esa depresión, que yo conocí a una persona que dice, no, yo no me puedo ver en el espejo. Es que no me acepto, no me gusto cómo me veo. Bien complicado, hermano, porque dice, y a veces la persona bien parecida, pero llegan a un estado de poder decir, no me quiero ver ni en el espejo. Y eso lo lleva a no arreglarse. Algunos a no asearse, porque la preocupación es tan excesiva que lo lleva a entrar en esa condición. Pero la única manera que puede salir de allí viable, de acuerdo al plan de Dios, hermanos, es que pueda entregarlo y tomar en cuenta lo que Dios dice. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado, hermano, vino a distorsionar el plan y la creación de Dios. Pero Jesucristo vino para dar vida y para darla en abundancia. Así es que no importa el pasado por el cual hayamos pasado. Cuando venimos a Jesucristo somos nueva criatura, y en esa nueva criatura son nuevas todas las cosas. Y allí es donde está esa salida. Pero para eso necesita buscar a Dios. Necesita entender que en Él hay solución, en Él hay respuesta. El pasado pudo ser doloroso para algunos, quizá, porque algunos fueron heridos, con heridas internas que causaron daño en su ser, ya sea por maltrato o por frases hirientes de sus seres queridos, que lo llevaron a un punto a sentirse quizás despreciados, o de alguna manera que no pueden salir adelante y viven con ese trauma, y ese trauma les causa, hermano, esa depresión. Pero yo vengo para decirte que en Cristo son nuevas todas las cosas, hermano. Cuando le damos una oportunidad al Creador de los cielos y la tierra, Él tiene poder para poder vencer toda cosa que haya sido causada en el pasado, que nos esté afectando y nos lleve a una condición de depresión. Igualmente para el presente. Quizás hay cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Y estamos batallando con nuestras propias fuerzas, estamos batallando con nuestros propios recursos, y hemos olvidado, hermano, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estamos tú y yo, que cuando Cristo te encuentra, te halla y tú lo recibes, hay una nueva vida. Y esa nueva vida, hermano, da una vida de victoria, de felicidad, de libertad, que tú puedes encontrar plenitud de vida en Él. Pero debemos saber que está allí para cada uno de aquellos que le reciben. Y puede salir de una condición quizás que está preocupado, afanado, y eso te está causando estrés. Lo que le llaman ahora estrés, que es ansiedad presente. Y de eso es lo que hablaba el Señor. El afán trae ansiedad, es resultado. Y el afán es la preocupación excesiva por algo que no podemos lograr. Pero podemos nosotros encontrar la salida, que solamente le podemos decir: Señor, aquí estoy. Yo ya no puedo con esto. Yo sé que muchos quizás de nosotros hemos pasado por situaciones, pues estamos pasando a lo mejor en el presente, pero hemos olvidado el recurso que debemos buscar primero, y ese es Dios. El Señor está ahí, por eso Él vino aquí, para traer respuesta a esta necesidad
de que nosotros pudiéramos salir de esa condición, o puede ser situaciones del futuro. Hay muchas personas, hermanos, que a veces viven con miedo y con temor. ¿El qué será mañana? Vuelvo y repito, hay que ocuparnos, pero no preocuparnos por el mañana. Ocupémonos de lo que necesitamos, no tampoco, insisto, no nos atengamos, pero no nos preocupemos, porque el día de mañana traerá su propio afán. Es que mientras estamos acá, el futuro debe estar seguro en aquello que Cristo ha prometido. La vida eterna, hermano, fue ofrecida, que ese es el futuro que nosotros podemos obtener solo por medio de Jesucristo, la vida eterna. Y eso no puede causar preocupación. No la tiene, hay una eternidad que tú tienes que decidir dónde quieres pasarla. Pero ya Dios ya dio el medio a través del cual podemos tener vida eterna, y es a través de Jesús. Él es la vida eterna. Cuando le recibimos y la aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el miedo al futuro desaparece. No sé si esta pregunta está bien, pero ¿cuántos tienen temor morirse? Yo también. Yo pienso que siempre hay un cierto temor, pero es ahí donde entra la confianza en Dios. Yo tengo miedo, si no me preocupara por la salud, ¿no? Pero uno tiene miedo, es decir, cualquier achaquecito que llega ahí, ¿no? ¿Dónde están las pastillas? Porque tiene miedo a morirse. Pero al mismo tiempo debe haber una confianza y saber dónde está puesta tu fe. Y tú dices, bueno, yo amo al Señor de todo corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Y a mi prójimo de vez en cuando. Y eso estoy luchando ahí para que sea completo. Porque esos son los mandamientos, hermano. Eso no es de interpretación privada. Eso es algo literal. Eso no es algo que tenga que buscarle interpretarlo tal y como dice allí. Así es. Y eso es lo que debe buscar uno para tener esta seguridad. Pero el Espíritu Santo, hermano, da paz. El saber decir, bueno, estoy confiando en el Señor. Yo a veces cuando me hacen la pregunta, hermano, ¿y usted cómo cree que va a ser allá en el cielo? No sé, pero yo lo que quiero es estar allá. Porque si te pones, te vas a preocupar. Alguno me decía, hermano, en la Biblia dice que van a ver que Dios ha ido a preparar una morada. ¿Cómo cree que la está haciendo para mí? Yo eso. Primeramente, hermano, no vamos a tener esta naturaleza. Ni vamos a estar pensando, oh, que la mía sea de 2 pisos. Oh, yo quiero el cuarto que sea más grande que tengo ahora. Porque es un cuerpo glorificado, hermano. Ya no vamos a hacer de esta naturaleza. A lo mejor ya ni te va a interesar. Porque ya no hay necesidad. Dice que no va a haber necesidad de la luz ni el resplandor, sino que la gloria de Dios lo va a cubrir todo. Entonces, ¿para qué preocuparme? Lo que me preocupo, hermano, es llegar allá, tener el pase para poder llegar allá, aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y el día de mañana poder decir allá cuando mencione mi nombre presente, aquí estoy, Señor, para gozarme contigo juntamente. Lo veré cara a cara y allá le haré las preguntas que tengo, hermano. Tantas que quizás uno aquí vive, ¿por qué pasó esto? Yo siempre he dicho, ¿por qué no dejaron entrar a Moisés a la tierra prometida? Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver, hermano, con lo de ahora? No, es una pregunta que yo siempre me he hecho. Yo siempre le digo al hermano, yo lo hubiera dejado entrar. Hoy soy más bueno yo que Dios, o ahí es donde yo voy y pienso en la soberanía de Dios. Él tenía razón, su razón tenía, porque yo no soy más bueno. Y eso me hace a mí pensar qué distante están mis pensamientos. Por eso cuando leo yo, así como los cielos
y la tierra es tan distante, así son los pensamientos de Dios que los nuestros. Y eso me hace a mí meditar tanto, hermano. A veces nosotros no sabemos nada. Yo estoy gritando ahí como que lo sé todo. Pero apenas estoy conociendo a Dios, hermano. Pero lo que conozco de Dios, quisiera que tú lo conocieras para que te enamoraras de Él, vivieras para Él y le sirvieras a Él. Porque hay bendición en seguir los caminos del Señor. Porque hay promesas que te hacen sentir tranquilo, hermano. Yo estoy acá, lireo con una enfermedad allí, pero no me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque el día que me vaya de aquí estaré presente como mi Señor y Salvador y veré todo lo que la palabra de Dios dice de Él allá. Y eso me da paz a mí, me da seguridad, que quisiera que todo el mundo se sintiera de esa manera. Hay algunos que me están viendo así como usted, no. Pero sin duda, les hablé primero de las estadísticas y esto es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Y eso nos está causando por el alejarnos del Señor. Pero el apóstol Pedro era uno de los que había entendido esto. Y él entiende el proceso, hermano, para librarse de toda ansiedad. Y él dice ahí en su primera carta, el capítulo 5, versos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esto tiene mucho que ver, hermano. Humillarse es borrar todo concepto, todo argumento que uno lo tiene en su mente y dice: no, yo creo que así es. Es aquí donde dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Entiende lo que Él ha dicho en su palabra, porque eso es lo que se va a cumplir. Eso es lo que nos va a servir a nosotros para encontrar plenitud de vida y alcanzar vida eterna. Hermano, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es una realidad, hermano, que mientras nosotros no le traemos a Dios nuestra ansiedad, nuestras situaciones por el pasado, por el presente o por el futuro, no vamos a encontrar esa plenitud de vida. Tú vas a llegar a un lugar donde se adora al Señor, donde hay libertad para hacerlo, y no vas a sentir hacerlo porque hay algo que te está preocupando, y eso tienes que traerlo al Señor, tienes que entregarlo, para cuando lo entregues allí, el Señor lo toma y te da lo de Él. Cuando Él pone de su gracia y de su misericordia en tu vida, hermano, hay algo diferente que te dan ganas de poder decir: hay algo diferente en la presencia del Señor que me hace sentir con el deseo de poder decir: quiero darte de esto que el Señor me ha dado a mí. Y es la gracia y la misericordia del Señor que está allí para darnos libertad, para hacernos sentir parte de la familia de Dios, hermano. Y eso no se compra con dinero. Eso no se compra con ningún favor. Solo se puede obtener cuando hay un corazón dispuesto a recibirlo. ¿Qué es lo que te puede estar preocupando a los que estamos acá en tu vida? Hay situaciones del pasado, a lo mejor, pero Él quiere quitarte. Cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. No era una metáfora, es una realidad. Cuando Él dice: venid a mí, Él no está diciendo que es algo que solo debe estar en tu mente. No, debe ser una acción que nos lleve a poder depositar en Él con esa confianza de que Él tiene la solución y la respuesta para nuestra necesidad. Si es del pasado, Él puede quitarte, hermano, la depresión. Si es del presente, Él puede quitarte el estrés. Y si es del futuro, Él puede quitarte la ansiedad, porque en Él hay plenitud de vida. Si tú quieres del Señor, yo voy a pedirte que te pongas de pie. Y si hay una necesidad, yo quiero orar por ti hoy en esta tarde. No porque yo tenga la solución, sino porque aquel del cual hablo tiene provisión para cada una de nuestras necesidades, cualquiera que sea.